Bendiciones del Señor, qué privilegio esta noche poder estar ya delante de la presencia del Señor y juntos poder celebrarle culto. Hoy es nuestro último día de marzo y por lo tanto es el último día en el que hemos estado trabajando este tema de lo sobrenatural de Dios y en el que hemos estado aprendiendo tanto. Personalmente puedo testificarles, mis queridos hermanos, que hemos aprendido tanto acerca de los dones del Espíritu Santo y estamos muy agradecidos con eso. Ahora pues ya que espero de verdad con todo mi corazón que no sea solo un conocimiento intelectual, cognitivo, sino sea un conocimiento también que llevemos a la práctica, ¿verdad? Un conocimiento práctico y que ejerzamos y que usemos los dones del Espíritu Santo. Vamos a empezar este tiempo porque después se nos va el tiempo, valga la redundancia, y no logramos avanzar en todo lo que necesitamos hacer. Oremos un momento y luego entramos a un breve momento de adoración y también así entramos a la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesús. Oramos. Padre Celestial, oramos esta noche. Te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre poderoso, oh Dios, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre y porque tú nos bendices en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Espíritu Santo. Hoy venimos a celebrar que tú eres bueno. Hoy venimos a celebrar el nombre del Señor Jesús. Tú eres tan extraordinario, Espíritu Santo, que siendo Dios Todopoderoso, no diriges la atención hacia tu propia persona, sino que diriges nuestra atención hacia la persona del Señor Jesús. Señor, gracias. Qué extraordinario es de verdad tu mover, tu persona, tu ministerio, tu voluntad moviéndose. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Aleluya. El Espíritu Santo ahora provocando fe donde hay incredulidad. El Espíritu Santo provocando luz donde hay tinieblas. El Espíritu Santo provocando orden y engendrando vida donde hay caos, donde hay abismo, donde hay desorden, donde hay vacío. El Espíritu incuba. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Mire, la presencia de Dios está tan fuerte esta noche y dispongamos el corazón. Permitamos que el Señor nos toque. En el nombre del Señor. ¿Por qué no le cantamos al Señor? ¿Sabe que nunca provocamos un ambiente más propicio donde el Espíritu Santo se pueda mover como cuando adoramos el nombre del Señor Jesús? Porque Él dijo, Él me glorificará. Para eso viene el Espíritu Santo, para que glorifiquemos al Señor Jesús. Decimos, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. ¿Por qué no lo decimos
Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea hoy tu nombre, oh Señor. Bendito sea hoy mi Señor y mi Dios. Dile al Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea. Yo veo al Espíritu Santo esta noche. Yo veo al Espíritu de Dios que con una especie de esas linternas, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo está trayendo luz. Ahora el Espíritu de Dios está trayendo luz. ¿Y sabes qué dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 1? La luz en las tinieblas resplandece. No importa el nivel de tinieblas que hay en tu casa, no importa. Si esta noche le puedes creer al Señor, la luz viene sobre tu casa ahora. La luz alumbra. En el nombre del Señor Jesús, recibe esa luz que viene hoy para ti. Y dilo con nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Mi Señor y mi Dios. La última vez digamos, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. bendito sea tu nombre, Mi Señor y mi Dios, te adoramos. Gracias, Aleluya. toda gloria, Señor, y toda honra es para ti. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor, te adoramos. Digno eres tú de toda gloria y de toda honra. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos, Señor. Fluye. Llega a casa donde están mis hermanos. Llega a esa habitación. Llega a esa cocina. Llega, Señor, a esa sala. Llega, Señor, por favor, y fluye. Que tu Espíritu Santo, Señor, sople vida ahí donde hay muerte. En el nombre del Señor Jesús, donde hay enfermedad, haya salud. En el nombre del Señor Jesús, donde haya escasez,
haya provisión, haya abundancia. En el nombre del Señor Jesús, ahí donde hay dificultad, pueda venir tu presencia, Señor, y dar solución a las situaciones, Señor, difíciles. En el nombre del Señor Jesús, toda división que el enemigo haya puesto allí en las familias, en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu de Dios lo derriba. En el nombre del Señor Jesús, el Espíritu de Dios llega ahí a tu casa y te da la fuerza, la fortaleza que necesitas. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, Padre, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, que aquel hermano o aquella hermana que ha estado dudando, si tú estás allí con ella, que sus ojos sean abiertos, Señor, y puedan verte. Que sus ojos sean abiertos y puedan visualizar tu presencia allí junto a ellos. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Espíritu de Dios, muchas gracias. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Deja que la luz llegue. Permite que la luz del Señor alcance tu vida y la de los tuyos. No tengas temor. No tengas temor de que la luz venga a casa. Ay, van a oír. No tengas temor. Deja que la luz llegue a casa. Ahora, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. 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 Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos en este tiempo de culto en el que hemos venido a estar juntos para adorar al Señor, por supuesto, y para aprender de su palabra. Hoy vamos a terminar este tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Esperemos que el Señor nos dé sus capacidades para comprender y para poder ponerlo por obra o en práctica con la ayuda del Señor. Así que vamos a ir a la palabra. Amén. Hacemos nuestra declaración de fe. Hoy nos acompañan acá en casa. Voy a hacer una toma allí y para que ellos saluden, aparte de mis hijos. Ahí está Megan Victoria y también ahí está hermano Brandon Antunes. Dios les bendiga por estar con nosotros esta noche en este tiempo de culto. Y pues vamos a la palabra, ¿les parece? Amén. Entonces, en el nombre del Señor. Vamos y decimos todos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Nunca cambia, nunca pasa de moda. Y hoy esta palabra me va a hablar. Luego de oírla yo no podré ser el mismo. Con fe declaro que la palabra de Dios logrará en mí el propósito para el cual fue enviada. Y todos decimos amén. Muy bien, terminamos hoy, mis hermanos, el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos de los dones que revelan. De los dones que revelan. Ya hablamos de los dones que hacen. Hoy vamos a hablar de los dones que hablan. Dentro de los dones que revelan tenemos al don al don de discernimiento de espíritus, el don de conocimiento o de ciencia y el don de ay, me perdí, lo siento, pero es que a mí si me hacen esto así de que me sacan de donde estoy, me voy por otro lado. A ver, voy de nuevo. Hablaba de los dones que revelan, dones don de discernimiento de espíritus, don de sabiduría y don de palabra de ciencia. Esos son los dones que revelan. Ahora hablamos el último domingo todavía de los dones que hacen. Dentro de los dones que hacen tenemos el don de fe, los dones de sanidades y los dones de
operaciones de poder, dones de milagros o dones de también llamados de poderes. ¿Ok? Hoy vamos a aprender los últimos 3, que son los dones que hablan. De los primeros de esos dones que hablan, tenemos por supuesto el don tal vez más famoso, tal vez más usado y también más criticado, porque la gente no entiende cómo se usa esto. Es el don de diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Las lenguas fue el primer don en manifestarse con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Hablar en lenguas es un desbordamiento de la llenura del Espíritu Santo. Y a mí particularmente me parece relevante el don de lenguas, mis hermanos, porque la lengua, dice la palabra, que el que no ofende con su lengua es varón perfecto. La verdad es que la lengua es el miembro más difícil de dominar, más difícil de entregarle al Señor, ¿verdad? Nosotros alabamos a Dios, bendecimos a Dios, pero cuando nos enojamos, nuestra lengua deja de ser creyente. Es la primera que cae de la gracia, la lengua, ¿verdad? Entonces, de ahí me parece que el don de lenguas es sumamente relevante y ojalá hoy podamos ir aprendiendo algunos principios prácticos, pero también cognitivos en el uso de este don. Marcos 16:17, el Señor nos da una promesa. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Sí. Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este don entonces, mis hermanos, es relevante y debemos entender que es fruto directo de estar desbordados por el Espíritu Santo. La mayoría de teólogos pentecostales estamos de acuerdo que el bautismo en el Espíritu Santo inicia con el hablar en otras lenguas, ¿sí? Tenemos que entender que este don, de tal manera, mis hermanos, hay gente que y vamos a ver esto más adelante, hay gente que lo manifiesta de forma continua, pero la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el poder hablar en otras lenguas. Sí, o sea que si usted recibió al Espíritu Santo y ya tuvo esta manifestación, esta prueba, ¿verdad? En otras lenguas, pero solo lo obtuvo, por decirlo así, ¿verdad? Una vez, y no puede seguir, ¿verdad?, con el uso de las lenguas angelicales, entonces debe entender también que no ha adquirido el don, ya tuvo la manifestación del Espíritu de Dios en su vida, ¿verdad? Ya habló en otras lenguas, pero si no lo hace constante es porque no tiene el don de hablar en lenguas. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted debe de buscar el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Al igual que los otros dones espirituales, recibir el don de lenguas no es un signo de celo, compromiso o madurez superiores, ¿verdad? Es una manifestación de la gracia de Dios, dada a los creyentes para el bienestar común de la iglesia. El don de lenguas es definitivamente milagroso. Es dado a las personas independientemente de su formación académica. Algunos que ejercen el don ni siquiera saben leer o escribir. Y esto es relevantísimo porque debemos entender que es un don, es un regalo. Y me llama la atención la primera parte de la afirmación que hacías, porque estabas expresando que el manifestar este don no es un signo de madurez. Hay gente que piensa que porque habla muchas lenguas es superior espiritualmente a otro, lo cual solo evidencia que lejos de ser superior en madurez, es inferior. Estoy hablando de la madurez, porque en Cristo todos somos iguales, aún el más inmaduro, aún el que todavía se enoja porque el pastor le hace caras, es igual delante del Señor, pero estoy hablando en madurez. En madurez,
hermano, el hecho de que hables lenguas no te hace más maduro que otro. No, tenemos que tener cuidado con esto. El don de lenguas se manifiesta, oiga, esto es importante, el don de lenguas se manifiesta o se puede manifestar de forma permanente y extendida o de forma esporádica y limitada. ¿A qué se refiere esto? La forma permanente y extendida se da cuando, por ejemplo, la persona recibe sobrenaturalmente la capacidad de hablar un idioma o lengua ajenos al suyo y puede continuar hablando este idioma por un acto de su voluntad, cuando así lo decide. La forma esporádica y limitada es cuando la persona habla un idioma o lenguaje ajeno al suyo, aunque solo de forma limitada, en el sentido de usar solo algunas palabras de ese idioma, y no a voluntad propia, sino solo por el toque del Espíritu Santo. Bueno, entonces, mis amados, tenemos que entender cómo funciona este don. Mire, yo he conocido gente que habla lenguas de una forma extraordinaria y, digamos, incluso el Señor les ha cambiado sus lenguas. Ellos tienen un lenguaje espiritual que es el que ellos usan, pero de ahí usan otro, y usan otro, y usan otro. En mi caso muy particular, a mí el Señor me ha cambiado las lenguas como 2 o 3 veces, tal vez más. Tal vez podría decir unas 4 o 5 veces, pero yo siempre regreso a mis lenguas originales, ¿verdad? Las que yo sé que son las que hablo normalmente. Y en mi caso muy particular, esto es muy propio, el Señor me ha permitido usar a mí mis lenguas a voluntad, ¿verdad? Porque hay gente que espera que haya un gran culto, a que haya un gran predicador, a que haya una atmósfera cargada de fe para hablar ahí sus lenguas, ¿verdad? Y empiezan a temblar y a hablar sus lenguas. No los critico, está bien, es su forma de ser. Esta es una forma limitada o esporádica. Pero en mi caso, hermano, yo a veces incluso voy manejando y puedo empezar a hablar lenguas según el toque del Espíritu Santo en mi vida. ¿Eso me hace más espiritual? No, simplemente es la manifestación del don, lo cual aprecio, porque algo sí le tengo que decir, y eso lo vamos a ver más adelante, pero se lo adelanto. Este don es para edificación de quien lo habla. Sí, definitivamente. A menos que más adelante vamos a ver la otra parte. Bueno, el uso de este don se puede manifestar utilizando lenguas humanas o terrenales, angelicales o celestiales. Eso significa que las lenguas puede ser de un lenguaje de algún idioma humano, sea que se hable o sea que esté en desuso. O sea, por ejemplo, una lengua en desuso es una lengua maya. Ahorita no quiero afectar el conocimiento de nadie. Ahí una de mis hermanitas se enojó porque yo le dije que Tecumán era una leyenda, lo cual es cierto. Tecumán no existió, es una leyenda que se les ocurre, pero es que tenemos, hasta hay un día de Tecumán, sí, pero es una mentira, hermanos. Esa es la verdad. Déjenlo ahí, no nos metamos a esas discusiones. Entonces, una lengua maya, tú sabes que las lenguas mayas están en desuso. No, pastor, porque hay cachique. Esos ya no son mayas. Esas ya son otras tribus. Cuando los españoles vinieron a Guatemala, por ejemplo, ya no habían mayas. Ya habían otras tribus, quichés, cachiqueles, mames, sutuiles y otras, pocomchí, pero mayas ya no. Entonces las lenguas mayas están en desuso, ya nadie las usa, y alguien puede hablar en ese lenguaje, pero es humano. Y hay una segunda clase de lenguas, y estas lenguas son definitivamente angélicas. A mí me gusta ver, amor, alguno de ustedes se va a identificar ahora conmigo. Gracias a Dios hay varias personas que están con nosotros hoy. Algunos entraron y ya se fueron, ¿verdad? Y está bien. Pero hay gente que siempre viene y se queda, les interesa, y eso nos anima. Pero se van a identificar. A mí me gusta ver mucho El Señor de los Anillos. ¿Han visto esa película? Esa trilogía. Es muy larga. Y en la trilogía hay dos grupos, ¿verdad? Unos que se relacionan con los ángeles, que son y hasta los elfos, ¿no? Y hay otros que se relacionan con los demonios, que son los... ¿Cómo se llaman los demonios? Los orcos, gracias Carlita, los orcos. Pero ustedes se pueden dar cuenta que los orcos hablan un lenguaje. Y es un lenguaje demoníaco.
¿sí? Pero los elfos hablan también un lenguaje, y es un lenguaje angelical. Obviamente les estoy hablando de la película porque recuerden que J.R. Tolkien, el escritor de la trilogía de los Señores de los Anillos, que no era una trilogía, es un libro, era cristiano. Solo para que chequen eso ahí. Chequen, quise decir, no hablo como mexicano. Solo para que chequen ese dato. ¿Por qué estás hablando de eso, pastor? Porque cuando uno habla en lenguas, todos, por ejemplo, yo tengo unas lenguas que yo sé que ese son mi aparato de lenguas. Pero en ocasiones yo he visto o he experimentado cómo el Señor trae otras lenguas, otro tipo de lenguas que yo no había hablado antes. Y le digo, Señor, ojalá sean estas lenguas angelicales, espirituales, que solo se hablen en el cielo, pues. No sé si me van a entender con alguno, ¿verdad? Es importante de manera, hermanos amados, que si alguno de ustedes habla lenguas, ejerza ese don. Y no necesariamente en el culto. Claro, lo puede hacer. Ya voy a explicar eso. Ojalá nos dé la oportunidad, porque tenemos mucho que avanzar. Pero de forma privada, es importante que usted lo use. Es que las lenguas no son para que usted se dé su show en la iglesia, que todos digan, wow, qué bárbaro ese Brandon, hombre. Ese Brandon, ¿cómo habla lenguas? No es para eso, es para que usted se edifique en momentos de dificultad. Amén, amén. Y es que es increíble, si usted ha experimentado el hablar en lenguas, usted puede experimentar cuando empieza usted a adorar al Señor o está orando y empieza a hablar sus lenguas, algo pasa dentro de uno, ¿verdad? Y muchas veces también el ambiente cambia cuando usted hace uso de sus dones, por eso, de sus lenguas. Por eso es importante que lo hagamos cuando estamos en nuestro tiempo de devoción, a solas, ¿verdad? Con el Señor, para poder tener y encontrar la fuerza que Él nos da. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí está, ahí Pablo habla de las lenguas humanas, que es cualquier idioma que se habla o que se haya hablado en la tierra, y de lenguas angélicas. Esas solo las hablan los ángeles, hermano. Bueno, déjelo ahí. 7. Cuando ya se tiene, oiga, esto me gusta, cierta experiencia. O sea, Carla, que uno puede ir creciendo en este don como en cualquier otro de los otros 8 dones. Cuando ya se tiene cierta experiencia en el uso de este don, se ejercita preferentemente en las devociones privadas. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 18 y 19 en la Nueva Versión Internacional? Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Muy bien. 1 Corintios 14, 27, 28. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Amén. Amén. Es importante esto, mis hermanos, que hablemos nuestras lenguas preferentemente de forma privada. Ahora, alguno dirá, bueno, pastor, pero la Biblia enseña que no tengo que hablarlas en la congregación. No. La Biblia no enseña que usted no las tiene que hablar. La Biblia enseña que busque interpretarlas. Si las habla, busque interpretarlas. Y ahora es fácil. En la iglesia evangélica de este tiempo es fácil, porque ahora siempre hay alguien que dirige y hay bocinas, hay sistemas de sonido. Usted no va a afectar a nadie, hable sus lenguas. Hable, cree un ambiente de fe. El asunto es que recuerde que cuando Pablo está escribiendo, que solo habla a Corintios, esto no lo dice en otro lugar. Que no sea importante, no estoy diciendo esto, sino es importante, pero le quiero explicar qué es lo que Pablo está tratando de decir. Ahí el que estaba dirigiendo, el que estaba predicando, ¿verdad? Él empezaba a ministrar y todo el mundo empezaba a hablar lenguas. Entonces, ¿quién atendía? Había ahí, era un caos, y el pobre que estaba predicando intentaba hacer llegar su voz, nadie le escuchaba, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, no, mejor hablen ustedes en su casa. Y en la iglesia solo 2 o 3 y por turno. Pero ahora tenemos la bendición, le insisto, mi hermano, de la tecnología y de los sistemas de sonido. En la iglesia, los hermanos que hablen lenguas, siéntanse en total libertad, porque uno de los dones que más hemos visto nosotros fluir en nuestro corazón es el de interpretación de lenguas, ¿verdad? El otro día me encantó, hermano Luisito Castellanos, que ahí está ahora mismo con nosotros, le empezó a hablar lenguas, ¿verdad? Y él estaba cerca de mí, entonces yo le acerqué el micrófono y él hablaba sus lenguas y yo interpretaba. Y alguno piensa que uno interpreta, ¿verdad, Carlita? Porque
yo estoy entendiendo. A veces no entiende uno nada, pero por el Espíritu uno sabe lo que la otra persona está diciendo en su lengua espiritual. ¿Ok? Eso es importante. Uno de los propósitos de este don, ahí está lo que le decía anteriormente, es edificar primeramente o primordialmente a quien lo usa. 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Otro de los propósitos de este don es hablarle a Dios, obviamente, conforme a la voluntad del Señor. Sí. Romanos 8:26-27. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir. El Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Ajá. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Amén. También tenemos 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Un último propósito del don de lenguas es ser una señal a los incrédulos. Y esto es importante. Hechos 2:5-8 dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 1 Corintios 14:22, en la primera parte. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahí está. Usemos el don de lenguas. Y esto va a ser una señal a los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que cuando alguien habla lenguas, y eso le quiero decir esto, a veces soy contradictorio, ¿verdad? Voy de nuevo. Le quiero enfatizar esto. Si alguna vez usted ha oído, usted siendo creyente, y usted ha oído a un creyente, otro creyente, hablando lenguas, y usted ha dicho: ese está loco, tenga cuidado, que se me hace que usted es incrédulo. Porque ahí dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque cuando un incrédulo lo oye a usted hablar lenguas, ¿qué es lo primero que va a decir? Este está loco, ¿verdad? Es una señal de que Dios está entre nosotros, mis hermanos. Interpretación de lenguas. La interpretación no debe entenderse como una traducción, palabra por palabra, sino más bien como un resumen del sentido general de lo que se ha dicho en lenguas. El don opera de distintas formas. Para unos viene a la mente como una sola frase introductoria y deben lanzarse en fe para ir recibiendo el resto. Entre tanto, otros escuchan palabras y oraciones completas en sus mentes. Otros reciben visiones que continuarán relatando en sus propias palabras. Amén. Un mensaje que viene en lenguas e interpretación es lo mismo que una profecía, y debe ser juzgado por los mismos estándares. Y ya vamos a ver esos estándares entonces más adelantito cuando hablemos y finalicemos con los dones y el don de profecía. Así que preste atención, por favor. Este don de interpretación de lenguas, hermano, no es que usted entienda, por ejemplo, como traduce el inglés. Fíjese que a mí el lunes me pasó una cosa que me encantó. Yo sé un poco inglés, lo mastico por ahí, como dice alguien por ahí. Y vinieron los misioneros con los que nosotros trabajamos, los hermanos Casevan, y el traductor estaba por allá. Entonces me llama Darin y me dice que lo ayude a traducir. Pero honestamente, hermano, yo no le entendía palabra por palabra, sino que yo entendía el total de lo que él quería decirle a la otra persona. Y entonces yo llegué a la conclusión que no lo estaba haciendo cognitivamente, humanamente, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo me emocioné, hermano, porque de verdad Darin decía cosas en inglés, y yo, hermano, le traducía a los hermanos, justamente. ¿Y sabe qué?
Darín se me queda viendo porque él sabe español, pero está igual que yo. Yo sé inglés, pero no sé hablarlo. Y él sabe español, pero no sabe hablarlo. Y se me queda viendo porque él sabía que lo que yo estaba traduciendo es exactamente lo que él quería decir. ¿Ve? Este don, entonces no es que usted comprenda, ¿verdad? Como yo entiendo inglés, lo voy a traducir, sino que es por el Espíritu. El mismo que hace que tú hables lenguas, es el mismo que me da a mí la interpretación. Pero no porque yo la entienda, sino porque el que la entiende es el que te está dando las lenguas a ti, me hace entender a mí el mensaje para decírselo a otros, ¿verdad? Un mensaje en lenguas, dijimos, y su interpretación no necesariamente debe provenir de dos personas diferentes. De ahí lo que les decía anteriormente. Si usted habla lenguas y busque y pídale al Señor la interpretación de las lenguas. Y aquí quiero llamar su atención. Mire, es que los dones son tan emocionantes. A mí me encanta hablar de este tema. Yo le podría pasar hablando de los dones del Espíritu Santo todo el año. Pero también entiendo que hay otros temas que necesitamos hablar, ¿verdad? Y también entiendo que hay gente en la iglesia que dice, yo sé, ¿verdad? O sea, esa es casaca, eso no es, no, ¿verdad? Pero déjelo ahí, está bien, respetamos, no queremos estorbar la salvación de los hermanos por algo así. Pero fíjese que con el hablar, la interpretación de lenguas, Carlita y hermanos amados, es una cosa tan preciosa, de verdad, tan extraordinaria, porque usted habla las lenguas y usted le pide al Señor interpretar esas lenguas y usted va a empezar a experimentar lo que yo le voy a decir. Ocurre que la interpretación cambia, aunque las lenguas sean las mismas. Mire pues, como el enemigo siempre, él es un imitador. Entonces él hace las cosas e imita, pero él nunca hace cosas originales. Y aquí ahorita los chicos se van a entender un poquito mejor. ¿Usted se acuerda que hay un personaje en los Guardianes de la Galaxia que se llama Groot? Sí. Y Groot solo dice, yo soy Groot. Y la interpretación es otra siempre. Sí. Yo soy Groot. Y yo soy Groot. Así funcionan las lenguas del Espíritu. Y perdóneme que le ilustre con algo tan mundano como eso. Pero así funcionan. A veces la lengua que uno está hablando es la misma, pero la interpretación es distinta. Por eso usted, mi hermano, pídale al Señor interpretar sus lenguas. Yo recuerdo una vez en una reunión de iglesia que tuvimos, en la iglesia donde asistíamos, ¿verdad? Que una de mis hermanas, ella habla, ¿verdad? Tiene el don de lenguas y ella empezó a hablar, pero eran las mismas lenguas que ella siempre ha usado, ¿verdad? Y estaba hablando y agarraba, y recuerdo que estaba orando por César y lo agarraba, y ella venía y hablaba sus lenguas, ¿verdad? En frente de César y le hacía así, y ella hablando, y eran las mismas lenguas que ella ha usado siempre, ¿verdad? No había quien le interpretara. Entonces el Señor le dio a ella misma la interpretación. Cuando ella ya se calmó, ¿verdad? Dejó de recibir del Señor. Entonces ella empezó a llorar y empezó a decirle a César, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba diciendo cuando ella estaba hablando en lenguas. Entonces, las lenguas, ¿verdad? El Señor las usa y siempre viene un mensaje en ellas, y por eso siempre debemos de pedirle al Señor interpretación. Eso que acaba de decir la pastora es relevante. Mire, yo sé que tenemos que avanzar, pero lo que acabas de decir es importante. Siempre en las lenguas hay un mensaje. Siempre. O sea, no, yo voy a hablar mis lenguas, pero hoy no había un mensaje. No. Eso es como soñar. Todas las noches soñamos. Que no nos acordemos es harina de otro costal. En las lenguas siempre hay un mensaje. Así que si usted habla lenguas, usted tiene que entender que en esas lenguas que habló había un mensaje y tiene que buscar interpretarlas. Sí. En el nombre del Señor. 1 Corintios 14, 27 y 28, Reina Valera del 60, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La palabra tan hermosa, la palabra clarito, hermano, así que no se haga bolas. La interpretación puede ser más larga o corta que el mensaje lanzado en lenguas. El mejor ejemplo de esto es la interpretación de Daniel de las misteriosas palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Su interpretación fue aproximadamente 9 veces más larga que el mensaje original. Es lo que les decía.
¿verdad? A veces las lenguas son mene, mene, tekel, uparsin. Vaya, nada más. Y la interpretación es 9 veces más larga. Es emocionante, hermano, emocionantísimo. Se lo leemos, Daniel 5, 25, 28. Y la escritura que trazó es mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué impresionante. Me encanta, hermano. Usemos el don de interpretación, hombre. No se haga. Es que yo no sé, pastor, si Dios me quiere usar a mí, lo quiere usar. Si me usa a mí, pues, o sea, esa es la evidencia de que Dios lo quiere usar a usted. Amén. Que si me usa a mí, lo puede usar a usted, lo quiere usar a usted el Señor. Amén. 1 Corintios 14:30, ¿qué dice, amor? Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Mire, esto es emocionante. Está alguien hablando lenguas y entonces estoy yo interpretando, ¿verdad? Y dice el Señor, pero alguien que está sentado empieza a decir, wow, y esas mismas lenguas, también a mí el Señor me está revelando algo, pero es diferente. Hermanos, el hermano está hablando en lenguas y el Señor me revela que las lenguas de él quieren decir esto y esto. O sea, hermano, son misterios del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos los quiere dar. Amén. El Espíritu Santo está tan dispuesto, está tan anuente. Yo le invito a que cada vez que nos reunamos en congregación, usted, mi amado, use los dones del Espíritu Santo. En este caso, dones de lenguas y de interpretación de lenguas, y del último que vamos a hablar. Creo que el ir dispuestos, el ir con esa expectativa de qué es lo que el Señor quiere darnos, qué es lo que, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo me quieres usar, Señor? ¿Qué don me quieres dar? ¿Qué don quieres manifestar hoy en medio de nosotros? Siempre vamos yendo con esa expectativa, siempre le vamos a dar la apertura a que el mover de Dios sea siempre más y más y más amplio, ¿verdad? Amén. En la medida que nosotros tengamos sed del don de Dios, Él se va a poder manifestar en nosotros. Amén. Tanta necesidad, lo hemos hablado durante todo este mes, ¿verdad? Tanta necesidad, necesitamos milagros, necesitamos tantas cosas, ¿verdad? Que necesitamos, y ¿por qué no venir y darle la apertura, abrirnos a la experiencia de lo sobrenatural del Señor para nuestra vida? Este mes ha sido un mes muy emocionante, de mucho aprendizaje. Hemos desarrollado en cada actividad que hemos hecho con los jóvenes, con las damas, e incluso la actividad de evangelismo que tuvimos el sábado con los niños, ¿verdad? Allá fue una experiencia con el Espíritu de Dios que cada día debemos anhelar y anhelar y anhelar. Amén. Para que seamos plenos en Amén. El Espíritu del Señor. Y yo quiero que empecemos el último don. Y quiero hablarle de parte del Espíritu Santo. Viene un tiempo de rompimiento para la iglesia. Para la iglesia, Señor Jesús. Dios bendiga a todos mis amados hermanos que nos acompañan de otras congregaciones. Incluso está con nosotros el Omar, ¿verdad? El pastor Omar Contreras. Y tengo una palabra de Dios, pastor Omar. Dice el Señor, pero yo aumento tus fuerzas. Sí, dice el Señor, pero yo aumento tus fuerzas. Y lo oigo tan fuerte, ¿verdad? Y el tañedor ahorita no es el tiempo de que esté ahí, pero si estuviera el tañedor casi que me pongo a llorar. Pero tengo que decirte, porque el Señor me dice, sí, pero yo aumento tus fuerzas, dice el Señor. Pastor, siervo mío, dice el Señor, pero yo aumento tus fuerzas. Y bueno, esta palabra profética es patrocinada por el siguiente de los dones y último de los que necesitamos hablar hoy con ustedes. Y es el don de profecía. No necesariamente funciona para predecir eventos futuros. De hecho, la mayoría de las veces no lo hace. Las profecías son palabras de aliento, breves y sobrenaturales. ¡Aleluya! A menudo personalizadas y siempre alineadas a la verdad de las Escrituras. Siempre, jamás una profecía que venga de Dios va a estar en contra de la palabra escrita de Dios. No hay nada más grande que las Escrituras. Nada ni nadie. Amén. Amén. Las Escrituras son lo más grande. Yo he estado orando por algunos pastores. Llamé a un apóstol ayer, creo que tú me escuchaste, y le llamaba y le decía a este apóstol,
obviamente él es apóstol, es más grande que yo, ¿verdad? Yo soy un simple pastor. Pero el Señor me dio una palabra, y si a mí el Señor me da una palabra, no me importa si el que le voy a hablar es el superapóstol. Si el Señor me mandó, yo lo digo. Y se lo voy a decir a la gente. Y yo le decía a este apóstol, dice el Señor, en los postreros de los tiempos vendrán hombres engañadores de sí mismos y arrastrarán tras de sí al rebaño y se volverán a las fábulas. Pues dice el Señor, varón de Dios, le dije, no te vuelvas a las fábulas. No te vuelvas a las fábulas. En ti hay palabra de Dios. En ti todavía hay un así ha dicho Jehová el Señor. Yo no sé si el hermano lo creyó o dijo, este cuate pastorcito apenas tiene 80 ovejas y yo tengo 800. No sé si él dijo eso, pero yo le dije lo que yo tenía y necesitaba decirles. Claro. Sale por lo que tú estás diciendo. La palabra profética siempre tiene que estar alineada a las escrituras. De preferencia, los que profetizan, de preferencia, siempre busquen una referencia escritural. Sí. Algo que tú digas, dice Mateo 23:23, el pago de los diezmos, dice el Señor, es importante, pero es más importante el hacer justicia, hacer misericordia y actuar en fe. Sí, sí. Y cada vez que recibimos ese don de profecía, así lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo viene y te da una palabra, máxima si es de exhortación, ¿verdad? Nunca va a venir y va a dar el chancletazo, ¿verdad? Sino que Él va apoyado con la palabra, esa palabra que sana, esa palabra que libera, esa palabra que restaura, ¿verdad? Siempre va a poner en tu mente una cita. Por eso es importante que leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Valga el regaño, ¿verdad? Es importante que leamos la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios tenga, ¿verdad? En nuestra memoria esté esta información y Él pueda hacer uso de lo que nosotros tenemos aquí para poder hablarle a otras personas. La palabra profética, el don de interpretación de lenguas, que es bastante similar, tanto una como la otra, un don como el otro, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y prácticamente los 9 dones, pero especialmente el de profecía, tiene 3 propósitos principales. Amén. Número 1. Edificar o levantar a los oyentes para fortalecerlos en su fe y hacerlos más efectivos en su alcance a los demás. Amén. Número 2. Exhortar o alentar, que puede incluir amonestación y o motivación. Exhortar o alentar, que también a veces es amonestar, pero no siempre. También exhortar es motivar. Y número 3. Consolar a aquellos que se les da la palabra. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Hermanos amados, en el Nuevo Testamento, el verbo griego para profetizar es profeteia, que significa hablar desde la mente y el consejo de Dios. Esto me encanta, wow. Es que, mire, yo sé que el don que el Señor nos ha asignado es el don de operaciones de poderes, pero los otros dones son emocionantes y he visto cómo estos dones vienen en auxilio del don que Dios nos ha dado por excelencia. Entonces, usemos nuestros dones, usemos los dones del Espíritu Santo. Hay uno que el Señor ya le dijo que es el de cajón suyo, pero los otros van a colaborar, los otros 8 van a colaborar en la manifestación de ese don para su vida. Y yo le advierto, y yo le anuncio por el Espíritu Santo de Dios, que viene un tiempo de rompimiento para la iglesia, Señor Jesús, como nunca antes. Mira, hermano, yo sé que algunos de ustedes se desesperan en 2 horas de culto, pues vienen cultos de 6, vienen cultos de 8, vienen cultos de 10 horas. Por el mover del Espíritu Santo en la iglesia, y usted lo va a ver, usted será testigo de eso. Amén. En el Antiguo Testamento, Carlita, la raíz hebrea traducida como profetizar es nada, que significa hablar o cantar por inspiración en predicción o discurso simple. Amén, amén. Esto es importante. Muchas veces los cantores pueden ser usados bastante en este don. Yo me acuerdo de una hermana, es una iglesia pentecostés, ¿verdad? Y daba libertad al Espíritu Santo. Y me acuerdo que había una muchacha, en cierto tiempo hubo una señorita que llegaba a la iglesia y ella cantaba en lenguas, ¿verdad? Y danzaba y se movía, ¿verdad? Hablando en lenguas.
y en cierta ocasión hubo quien la interpretara. Y qué bonito lo que le alababa al Señor. Ella en sus lenguas, ¿verdad? No estaba dando mensaje a nadie, sino que ella estaba dando alabanza a nuestro Dios. Y viera qué bonito, qué bonito cómo le alababa al Señor. Incluso, a medida que surgen las declaraciones proféticas, permanecen bajo el control del que habla. Esto es importantísimo. Cuya propia mente y voluntad están completamente comprometidas. ¿Qué queremos decir? Lo que vamos a leer ahora en la Escritura, porque creo que nada más claro que la Escritura. 1 Corintios 14:32, escuche lo que dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está. Ahora vamos a leer 1 Corintios 14:32, pero en la traducción en lenguaje actual, que está un poquito más, como es lenguaje más contemporáneo, tal vez lo comprendemos mejor. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Amén. Es importante esto. Por eso hay gente que dice, yo tengo una palabra profética, pero si el Señor no viene y me dice que la dé, yo no la voy a dar. Hermano, estás perdiendo el don. Ve, actúa en fe y habla la palabra que el Señor te da. Sí, siempre recordando, ¿verdad? Siempre recordando, sí, que el Señor jamás va a avergonzar. Jamás, jamás. Entonces tenemos que, por eso dice, ¿verdad? Que está sujeto. O sea, si tú sabes que lo que el Señor está mandando, está diciendo, es solamente para el hermano, entonces aguántate, ¿verdad? Y habla solamente con él. Por eso dice que el espíritu está sujeto al profeta, lo podemos controlar. El don de profecía, ¿ese es el que sigue? Sí. El don de profecía fue parte del modus operandi de la iglesia desde su inicio. Las personas a menudo recibían el don de profecía junto con el don de lenguas como evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Todas las profecías, independientemente de quién las dé o cuán importantes parezcan, deben confirmarse de acuerdo a las siguientes pruebas escriturales. Escucha, esto es importantísimo. Acá hay pruebas escriturales de cómo probar las profecías. Si usted quiere apuntarlas, tenemos nosotros hoy por lo menos 9 pruebas para, valga la redundancia, examinar las profecías o las interpretaciones de lenguas. Número 1. La revelación edifica, exhorta o consuela. Ahí está. Lo que decía la pastora, ¿verdad? De llamarnos la atención de que a veces tenemos un mensaje para un hermano y es un mensaje a lo mejor duro, de exhortación, y nosotros pasamos y se lo decimos delante de todos. Entonces dejó de animar, dejó de consolar y dejó de edificar. Solo exhortó, pero no. La profecía siempre cumple estos 3 propósitos. Amén. 2. Está de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Importantísimo. 3. Exalta a Jesucristo. Ajá. 4. Da buenos frutos. El personaje del profeta da buenos frutos. Eso es importante. 5. Si predice un evento futuro, ¿se cumplirá? ¿O se cumple? 6. Dirige a las personas hacia Dios o lejos de él. Ajá. 7. Produce libertad o esclavitud. 8. Produce vida o atrae muerte. 9. El Espíritu Santo da testimonio de que es verdad. Hermanos, estas son pruebas para examinar toda palabra profética. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos, tenemos que ir terminando ya. El Señor Jesús quiere testificar y para eso usa a hombres y mujeres para hacerlo. Siempre me ha llamado la atención que dice Proverbios 29:18 en la Reina Valera del 60. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Los que sirven como voz del Señor
no llaman la atención sobre sí mismos, sino sobre el mensaje y el mensajero, el Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, qué apasionante este tema de los dones del Espíritu Santo. Yo oro a Dios que se manifiesten en nosotros y a través de nosotros. Cada don. ¿Cuál es el don? Yo espero que para este tiempo ya César Emanuel sepa, si yo le preguntara, ¿cuál es el don que Dios eligió darte? Y que no me diga, no sé. Que la pastora, ¿verdad? Yo le diga, ¿cuál es el don que tú crees que Dios te quiere usar por excelencia? Y diga, es que sabe. No, porque hemos hablado todo el mes. Sí. Y pongo a ellos de ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal tú? Si yo te preguntara por nombre, ¿ya sabes cuál es el don que Dios quiere manifestar en ti? ¿Cuál es ese don? ¿Es el don de palabra de ciencia o de palabra de conocimiento? ¿O es el don a lo mejor de fe? ¿Don de fe? ¿Sabes que necesitamos fe? Bueno, hermano amado, dejemos que los dones se manifiesten y se muevan en nuestras vidas. No solo en tiempos de culto, sino también cuando lleguemos a casa y veamos que hay un ambiente ahí de zozobra, de enojo, de ira. Nosotros nos levantemos con el don del Espíritu Santo y reprendamos al diablo. Me encantaba Marcos 16 que leías hoy. Dice, echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. ¿Ves? Hay que echar fuera al demonio, hay que echarlo fuera. Por eso el diablo nos detesta, por eso el diablo nos levanta chismes, por eso en el trabajo a veces el propio jefe no nos quiere, porque nos detesta el diablo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ejercer el don del Espíritu. Amén. El Señor quiere llenarnos. Recuérdense que usted y yo somos como, hasta un pasaje ahí, ¿verdad? La vasija del alfarero, ¿verdad? Somos esas vasijas en las manos del alfarero. Dejemos que Él nos limpie. Limpiémonos nosotros también. Había una palabra, ¿verdad? Que lo trabajamos con los jóvenes, fue que lo dijimos. Que la palabra dice, limpiémonos, despojémonos. No es que Él nos limpie, claro que Él nos va a limpiar, pero nosotros debemos decidir también limpiarnos y estar dispuestos a que el Espíritu de Dios viva en nosotros y obre a través de nosotros. Gracias. Es un mes y bueno, terminó el mes de lo sobrenatural, pero no porque haya terminado el mes, el Espíritu Santo no puede seguir obrando en nuestra vida. Claro, este mes es el inicio. Estamos preparándonos y poniéndonos a la disposición para que Él haga lo que siempre ha soñado con nosotros. Así que pónganse en las manos del Señor y díganle, Señor, aquí estoy, dame ese don. Muchos, y de hecho todos de seguro ya saben cuál es el don que el Señor les ha dado. Así que pongámoslo a trabajar, a funcionar y dejemos que el Espíritu de Dios sane nuestra ciudad, nos utilice a nosotros para llevar y proclamar el señorío de Jesucristo ahí donde nos ha puesto Él. Padre, oramos que tus dones sean manifiestos en medio de Iglesia, Señor Jesús, y de otros de mis hermanos que nos miran de otras congregaciones. Miro allí a hermana Astrid Soberanis. Padre, úsanos en los dones del Espíritu Santo. Úsanos de una manera sorprendente. Es el tiempo, Señor, y lo recibimos. La manifestación del don de Dios en nuestras vidas. Gracias esta noche. Te amamos y te bendecimos, oh Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendecimos al Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Hoy mi Señor y mi
Gracias al Señor. Hermanos, terminamos este tiempo. Tengo un minuto para anunciarles lo siguiente. Consultados por algunos hermanos que dicen: pastor, yo quiero ir a ver a mi tía. Pastor, yo quiero ir a ver a mi abuelita. Pastor, yo quiero ir a ver al diablo. Ah, no, a ese no, ¿verdad? Hermanos amados, entonces, para que ustedes no anden con pena, ¿verdad? De que, ay, pero es que el culto y tengo que regresarme rápido y el gran tráfico, y entonces me tengo que regresar el sábado a las 12 de la noche. Les voy a decir que el día domingo, entonces, no vamos a tener culto presencial, ¿ok? No vamos a tener culto presencial, solo culto por acá, por internet, ¿ok? Entonces, para que ustedes estén sin esa pena, sin esa preocupación, que ustedes desde donde estén, ¿verdad? Ah, qué bueno que el pastor dijo, entonces ahora me voy a quedar unos días más aquí donde ando. Perfecto, quédese. Pero por favor, hermano, por favor, conéctese. Es que yo no tengo para el internet. Ah, entonces ahí sí me agarra a mí. Y esas cosas sí me enojan. Porque no tiene para el internet, pero sí tiene para irse a la playa. ¿Ve lo incoherente que a veces son nuestras excusas? Es que yo no tengo, pastor. Y entonces, ¿por qué anda metido en la playa si tenía para la playa? Ah, es que aquí me invitaron. Ah, entonces dígale al que lo invitó que le dé una tarjeta de 10 quetzales para internet y se conecta. ¿Ok? El pastor tan bravo. No, hermano, yo lo amo. Yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted esté animado y que este domingo celebremos que el Señor al que nosotros adoramos resucitó. Se levantó entre los muertos. No es un Dios todo ahí, hermano, empachado, viejito, que ya tiene Alzheimer y Parkinson, ¿verdad? No, para nada. El Dios de nosotros es el Dios poderoso, amén, todopoderoso. Amén. Lo espero el domingo, o los esperamos el domingo, ¿verdad? 7:30 de la mañana, con la ayuda del Señor. Conéctese y tenga cuidado. Si usted quiere ir a la playa, yo no se lo puedo prohibir. Ni el presidente se lo prohibió, menos yo, ¿verdad? Pero tenga cuidado, cuídese, hermano, no ande usted de bochinchero ahí. ¿Qué le importa a usted si usted va a un lugar? Disfrute, no se meta las broncas, usted tranquilo y sirva al Señor y recuerde lo que usted es, ¿de acuerdo? El otro domingo, de este domingo en 8, tenemos, hermano, Santa Cena, no se le olvide, y la finalización de nuestro ayuno. Así que, ¿qué le parece si nos comemos nuestro churrasco? ¿Verdad? Ahí por WhatsApp vamos a estar comunicados y nos comemos un churrasco porque terminamos nuestro tiempo de ayuno. Y como decía mi pastor, vaya, ahora engorde pues, ya lo pusimos a adelgazar, ahora engorde con a mí. Pero eso es hasta el 11, sí, ¿verdad? Hasta el domingo 11 de abril. Por favor, pues yo me acuerdo que es 11, pero bueno, el día que sea. Lo espero, entonces el domingo 11 a las 7:30 de la mañana, allá en la cancha, para Santa Cena y para la culminación de nuestro gran tiempo de ayuno. Recuerde que excepto los que van a ayunar el almuerzo del día sábado 10, todos vamos a ayunar la cena de ese sábado para finalizarlo y el domingo entrar en Santa Cena y recibir la administración del Señor. Y preparémonos porque algo grande viene. Amén. Se nos fue el tiempo. Terminamos, por favor. En el nombre del Señor, levante sus manos. Déjeme bendecirlo. Esta es una de las razones por las que más nos bendecimos. Esta es una de las razones por las que más nos reunimos, quise decir, para bendecirnos unos a otros. Y que Jehová te oiga el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe el Señor su ayuda desde su santuario y que desde Sión te sostenga. Que haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y que acepte tu holocausto. Que te dé el Señor conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo. Alégrate todos los días de tu vida en la salvación de tu Dios y alza bandera en su nombre. Que el Señor Dios Todopoderoso mueva los dones del Espíritu Santo en la iglesia y sobre ti particularmente, y que te conceda Jehová todas tus peticiones. Y los que lo recibimos decimos amén. Y si vas a salir a pasear, ve bajo cobertura divina. Como ministros del Evangelio te declaramos esa palabra. Ve bajo cobertura divina. Te amamos. Nos vemos el domingo acá a través de Facebook Live. Chao. Digan adiós, adiós Meguita, adiós hermano Brando. Adiós viejo. Muy bien, Dios les bendiga, chao.